Hola, bienvenidos a Código Conspiración, el lugar donde revelamos los secretos ocultos, las verdades prohibidas y los misterios que desafían la historia oficial. Comencemos. Todos hemos oído hablar del despertar de la conciencia, y tal vez algunos de ustedes estén en ese lugar ahora mismo. Ese estado donde alcanzamos una nueva comprensión de la vida, cuando el velo de las ilusiones empieza a caer y la verdad sobre cómo funciona la realidad se vuelve cada vez más evidente. Pero pocos hablan del lado oscuro de este proceso. Emprender el camino del autoconocimiento no es un simple paseo hacia la luz, es muchas veces un viaje a través de las sombras. Al decidir despertar, no solo ascendemos a una vida de dicha. El despertar significa abrir puertas a partes de nosotros mismos que hemos ocultado o ignorado. Abrirnos a la plena conciencia es como abrir un portal donde no solo la luz, sino también la sombra, nos espera. Detrás de cada percepción, hay una capa oculta de nosotros mismos. Detrás de cada revelación, hay un lado que evitamos mirar. En este video, exploraremos ese lado olvidado e incómodo del despertar y por qué es esencial abrazarlo. Entender el lado oscuro del viaje no se trata de huir de la verdad, sino de abrazar la experiencia humana en su totalidad. Hay una idea, casi un mito, de que el despertar de la conciencia es como un hechizo mágico que resuelve todos nuestros problemas. Es la promesa de una vida plena, libre de sufrimiento, un estado de paz ininterrumpida donde finalmente nos encontramos. Para muchos, el despertar parece un lugar de descanso, de alivio, donde los dolores del mundo ya no nos alcanzan. Pero esta es la primera trampa del despertar, y es tan sutil como poderosa. Este tipo de pensamiento nos lleva a creer que solo necesitamos alcanzar cierta frecuencia o estado de iluminación para que todo se disuelva. Es una visión tentadora, una que promete alivio y convierte el despertar en un producto a consumir en la búsqueda de paz instantánea. La verdad, sin embargo, es que el despertar no se trata de escapar del dolor, sino de verlo con nuevos ojos. No se trata de eliminar problemas, sino de aprender a coexistir con ellos en su esencia sin huir ni ignorarlos. Esto es el primer punto de desilusión para muchos. Darse cuenta de que el despertar no elimina la condición humana, no elimina las imperfecciones, las dudas o las ansiedades. Al contrario, amplifica la percepción de ellas. La verdadera espiritualidad no tiene atajos. Requiere confrontación, no evasión. Y enfrentarse a uno mismo es doloroso porque nos obliga a encarar lo que hemos ignorado, ocultado o reprimido a lo largo de los años. Al embarcarse en el viaje del despertar, una de las primeras cosas que enfrentamos es el ego. Esta estructura de identidad que hemos construido a lo largo de nuestras vidas. El ego es una construcción compleja y sofisticada que no le gusta ser desafiada, mucho menos deconstruida. Y cuando alguien busca el despertar esperando que exalte o eleve su propia importancia, se encuentra con un abismo de frustración, porque el despertar no nutre el ego, lo revela en toda su fragilidad. El ego se aferra a ideas como, soy especial, estoy evolucionando, estoy por encima de las ilusiones, y el viaje espiritual se convierte en otra forma de glorificación personal. Pero el verdadero despertar no otorga un estatus de superioridad, exige una profunda rendición. Revela que no somos seres especiales separados del todo, sino solo una pequeña ola en el vasto océano de la existencia. La ilusión del despertar como un título que nos eleva por encima de los demás se disuelve, y el individuo se encuentra en una posición de humildad ante la vastedad del universo. Hay una desilusión inevitable que acompaña al verdadero despertar, y esta desilusión es dolorosa. Es como si la mente, que durante mucho tiempo se ha aferrado a creencias, verdades absolutas y soluciones externas, comenzará a deshacer estos cimientos. La desilusión es un proceso de limpieza, una liberación de todas las creencias que hemos creado sobre la vida y sobre nosotros mismos. Y esta limpieza es en su mayoría incómoda porque nos quita el suelo bajo los pies. Al expandirse la conciencia, ilumina las sombras internas, la colección de todo lo que hemos reprimido, ocultado o negado de nosotros mismos. La mayoría de nosotros preferimos ignorar esta parte, manteniendo una imagen idealizada del yo espiritual. Pero inevitablemente, tarde o temprano, la sombra se manifiesta, y no hay forma de avanzar sin enfrentarla.
La sombra se forma por todo lo que evitamos ver en nosotros mismos, rasgos de carácter que consideramos inaceptables, emociones que consideramos vergonzosas, recuerdos dolorosos que enterramos. Es lo que reprimimos porque no encaja con la imagen que hemos creado de nosotros mismos. Lo que muchos olvidan es que al intentar ignorar estas partes, no desaparecen. Al contrario, permanecen latentes, actuando en nuestro inconsciente e influyendo en nuestras elecciones, nuestras relaciones, nuestra visión del mundo. Enfrentar la sombra significa entrar en contacto con aspectos que pueden ser perturbadores, pero que también son poderosos. Y más importante aún, la sombra guarda partes valiosas de nuestra energía vital. Inconscientemente, gastas parte de tu energía vital hoy manteniendo tus esqueletos en el armario. Y esto, a largo plazo, puede tener consecuencias terribles. Muchos creen que el trabajo de sombra es solo un complemento en el viaje espiritual. Sin embargo, enfrentar el lado oscuro es el propio camino. Cuando nos sumergimos en la sombra, encontramos rasgos que a menudo contradicen nuestra autoimagen. Envidia, celos, resentimiento, arrogancia, inseguridad. Es doloroso darse cuenta de que, por mucho que hayamos buscado ser buenos o espirituales, aún cargamos con estas emociones e impulsos. Este es el momento en que confrontamos el yo que pensábamos haber superado. Ese lado que no queríamos aceptar aún existe dentro de nosotros. La sombra a menudo se manifiesta con mayor claridad en nuestras relaciones. Cada persona que encontramos, especialmente aquellas que desencadenan fuertes reacciones emocionales en nosotros, ya sea ira, miedo o incluso una atracción desproporcionada, es de alguna manera un espejo de nuestra propia sombra. Lo que nos molesta o fascina en otros son a menudo aspectos de nuestra propia personalidad que hemos ignorado o rechazado. Este fenómeno es lo que Jung llamó proyección, donde los rasgos y sentimientos reprimidos se proyectan en los demás. Al darnos cuenta de que lo que nos molesta en los demás en realidad nos pertenece, podemos usar nuestras relaciones como un camino hacia el autoconocimiento, reduciendo la tendencia a culpar a otros por lo que, en realidad, reside en nosotros. Integrar la sombra no significa abrazar indiscriminadamente comportamientos dañinos, sino aceptar que estos rasgos y emociones son parte de nuestra totalidad. Cuando resistimos la sombra, ésta se fortalece, manteniendo un control sutil sobre nosotros. Pero al reconocerla y aceptarla, pierde su poder sobre nuestra psique. Jung decía que el proceso de individuación, la búsqueda del autoconocimiento y la integración de la personalidad, es el camino hacia la totalidad y la verdadera transformación. Enfrentar la sombra nos libera porque lo que reconocemos pierde su capacidad de dominarnos. Aspectos como la ira, entendidos, se convierten en herramientas para el autoconocimiento. La ira, por ejemplo, puede enseñarnos sobre nuestros límites. El miedo, sobre el valor de la valentía. Este proceso nos hace más compasivos con los demás al comenzar a ver sus sombras sin juzgar, sabiendo que todos tienen partes no confesadas. En el camino del despertar, el ego se revela como un obstáculo frecuente. Es, en cierto sentido, una máscara creada para proteger nuestra identidad y reforzar nuestra importancia. Al mismo tiempo, el ego es la fuente de profundos conflictos internos. Nuestra mente, acostumbrada a construir una imagen sólida y estable de quienes somos, tiende a resistirse a las transformaciones que el despertar trae. Esta resistencia es natural, pero para superarla, necesitamos entender cómo funciona el ego y por qué reacciona con tanto miedo y control ante la idea de disolución. El ego es el centro de nuestra identidad, una estructura que mantiene nuestras creencias, deseos y la imagen que hemos construido a lo largo del tiempo. Es responsable de hacernos sentir distintos, separados del resto del mundo, y es precisamente esta separación la que se convierte en un obstáculo en el camino espiritual. El ego crea una sensación ilusoria de permanencia, tratando de convencernos de que estamos definidos por nuestros pensamientos e historias personales. A lo largo de la vida, el ego se fortalece a través de experiencias y la necesidad de protección. Se aferra a etiquetas, éxitos e incluso fracasos, buscando constantemente la afirmación de su valor. Y así, cualquier intento de trascendencia,
Cualquier señal de que nuestra identidad no es tan sólida como parece, genera resistencia interna. El ego teme la disolución porque ve el despertar como una amenaza de muerte simbólica. Para el ego, perder sus certezas y definiciones es como perder su propia existencia. Este miedo genera una enorme resistencia interna. Ante la invitación de expandir la conciencia, el ego responde con pensamientos y emociones defensivas, miedo, duda, ira. Es como si luchara por mantener el control, para evitar ser absorbido por algo más grande. Esta lucha interna se describe en varias tradiciones espirituales. Jesús, al decir que debemos perder nuestra vida para ganarla, se refiere a la necesidad de abandonar las ilusiones del ego para encontrar la verdadera vida. Perder el yo no significa aniquilación, sino una apertura a una nueva forma de vivir. Algunas personas creen que fusionarse con Dios o la luz significa perder la individualidad, pero es lo opuesto. Significa expandir esta conciencia a todo el universo. Hablando en términos de vibración y energía, cuando dos ondas están alineadas en frecuencia y fase, crean una interferencia constructiva. La energía de ambas ondas se combina, resultando en una onda de mayor amplitud. El ego, en su búsqueda incansable de control, incluso intenta apropiarse del viaje espiritual. Se pone la máscara de la iluminación, creando la ilusión de que ya ha alcanzado un estado superior. En su libro, La Máscara de la Iluminación, Choya Trungpa explica que esta falsa espiritualidad es un intento del ego de protegerse, transformando la espiritualidad en un título, un logro en lugar de un viaje de desapego. Este fenómeno se ve cuando el ego crea una imagen santa, aferrándose a ideas de superioridad, creyéndose más evolucionado que los demás. Al hacerlo, evita el verdadero trabajo interior y sustituye el verdadero despertar con un papel, una actuación. Esta trampa de la iluminación es una desviación sutil, pero poderosa que puede paralizar el crecimiento espiritual y mantener al individuo atrapado en un ciclo de ilusión. La única forma de trascender el ego es a través de la vigilancia constante y la humildad. Debemos observar de cerca nuestros propios pensamientos y actitudes, cuestionando las motivaciones detrás de nuestras acciones. Este ejercicio de autoconciencia evita que el ego tome el control de nuestro viaje. San Agustín, en sus Confesiones, dice que el autoconocimiento conduce a la humildad, porque cuanto más conocemos nuestras propias debilidades, menos sentimos la necesidad de exaltarnos. Esta práctica, recomendada en varias tradiciones, consiste en observar nuestros pensamientos y emociones sin involucrarnos con ellos. Al hacer esto, comenzamos a darnos cuenta de que el ego no es nuestra verdadera esencia. Esta de-identificación es un paso crucial, ya que debilita el dominio del ego y nos acerca a una experiencia más pura y genuina de la realidad. La presencia silenciosa y alerta nos permite experimentar la vida en su plenitud, libre de las limitaciones impuestas por el ego. El viaje espiritual no es un camino lineal, lleno de luz y serenidad. Más a menudo, se revela como un cruce a través de un abismo profundo y sombrío, un proceso conocido como la noche oscura del alma. Este concepto, originado por San Juan de la Cruz, describe un estado de crisis espiritual y emocional profunda donde todo parece perdido y el sentido de la vida se oscurece. Este capítulo nos invita a explorar esta experiencia dolorosa pero transformadora. La noche oscura del alma no es meramente una experiencia negativa, es una fase necesaria para el crecimiento espiritual. Durante esta etapa, la persona puede sentir desamparo existencial, la pérdida de propósito y la ausencia de conexión con lo sagrado. Lo que una vez parecía un camino bien iluminado ahora parece desvanecerse, llevándonos a una profunda introspección y cuestionamiento de nuestra vida y creencias. Thomas More, en su libro, El cuidado del alma, explica que esta fase es una invitación a despojarse de las ilusiones que hemos construido sobre nosotros mismos y la vida, preparándonos para una nueva comprensión de lo sagrado. La crisis que caracteriza la noche oscura del alma a menudo va acompañada de una sensación de soledad y desconexión. Como señala Paulo Coelho en El alquimista, esta oscuridad es a menudo un paso necesario para que descubramos nuestra luz interior. El dolor y la confusión son catalizadores que nos obligan a enfrentar verdades no reconocidas y abandonar las creencias limitantes que nos mantienen prisioneros.
Este proceso puede compararse a una metamorfosis. Así como la oruga se transforma en mariposa después de un periodo de oscuridad y soledad en el capullo, nosotros también podemos experimentar una transformación interior profunda al aceptar y atravesar este abismo. El dolor de la noche oscura del alma puede llevarnos a un renacimiento espiritual donde surge una nueva visión de nosotros mismos y del mundo. Una clave para atravesar la noche oscura del alma es la aceptación. Carl Jung afirma que lo que resistimos persiste, mientras que lo que aceptamos puede transformarse. Durante este periodo de dolor y confusión, la resistencia solo prolonga el sufrimiento. Cuando aceptamos la situación en la que nos encontramos, permitiéndonos sentir todas las emociones que surgen, comenzamos a crear espacio para la transformación. Aceptar la noche oscura como parte de nuestro viaje espiritual nos permite soltar el control, y al hacerlo, encontrar un camino más ligero a través de la oscuridad. Este proceso puede llevarnos a una claridad que antes parecía inalcanzable. Las lecciones aprendidas durante la oscuridad nos preparan para una vida más auténtica, una más alineada con quienes realmente somos. Emerger de la noche oscura no significa que el dolor haya desaparecido, sino que hemos aprendido a llevar nuestras experiencias con más ligereza, encontrando un nuevo propósito y significado. En la búsqueda de un estado superior de conciencia y claridad, es fácil caer en la trampa de la superioridad espiritual. A medida que profundizamos en nuestras prácticas y conocimientos, el ego puede transformar estas experiencias en un falso sentido de grandeza. El orgullo oculto puede infiltrarse silenciosamente, llevándonos a creer que estamos por encima de los demás. La iluminación a menudo se idealiza como la cúspide de la espiritualidad, pero esta búsqueda puede convertirse rápidamente en una competición. 8. En La revolución de la conciencia, enfatiza que cuando la iluminación se convierte en una cuestión de estatus, nos alejamos de su verdadero propósito. El ego comienza a buscar validación a través de logros espirituales, llevándonos a la creencia de que estamos en un nivel de desarrollo superior en comparación con los demás. Breve Brown, en Los dones de la imperfección, describe el orgullo como un intento de proteger nuestras vulnerabilidades. Cuando nos sentimos inseguros acerca de nuestro valor, podemos aferrarnos a un falso sentido de superioridad para compensar estas incertidumbres. Esta defensa puede manifestarse de diversas formas, como menospreciar a los demás o desarrollar una actitud crítica hacia quienes no siguen el mismo camino espiritual. Este comportamiento no solo aleja a los demás, sino que también nos impide ver la riqueza de las experiencias humanas. Al colocar una barrera entre nosotros y los demás, perdemos la oportunidad de aprender de la diversidad de caminos y perspectivas. La espiritualidad debería ser una invitación a la inclusión, donde se valoran las experiencias de todos, no una competición para ver quién tiene más conocimiento o comprensión. A medida que profundizamos en la espiritualidad, corremos el riesgo de aislarnos en una burbuja espiritual. Jack Barnfield, en El camino del amor, observa que la introspección excesiva puede distanciarnos del mundo y de las auténticas interacciones humanas. Nos enfocamos tanto en nuestro propio crecimiento que perdemos la empatía y la conexión con los demás. Esta desconexión puede crear una sensación de superioridad, donde comenzamos a ver el mundo como aquellos que no han despertado y aquellos que están en el camino correcto. Esta dualidad es perjudicial y contraproducente, ya que perpetúa la idea de separación y alimenta el orgullo oculto. La verdadera espiritualidad requiere humildad, y la humildad no se trata de devaluarse a uno mismo, sino de redirigir nuestro enfoque hacia afuera en lugar de concentrarnos únicamente en nuestras propias experiencias. La humildad nos ayuda a reconocer que el viaje espiritual es una experiencia compartida, donde todos estamos aprendiendo y creciendo juntos, y cada uno de nosotros tiene sus propias luchas y desafíos. La verdadera espiritualidad se revela en la práctica del servicio y la compasión. El ego puede distorsionar fácilmente la búsqueda espiritual, llevándonos a creer que nuestro conocimiento o práctica nos coloca en un pedestal. Sin embargo, la verdadera iluminación no se trata de ser visto como superior, sino de la disposición para servir a los demás. Cuando comenzamos a ver la espiritualidad como un medio para ayudar y apoyar a otros, nos alejamos de la mentalidad de superioridad.
Servir a los demás se convierte en un reflejo de nuestro propio despertar, una oportunidad para conectar con la humanidad y crear una red de compasión. Despertar a la conciencia no se trata de alcanzar una luz definitiva, sino de abrirnos a ver todas las matices de la experiencia humana. Aquellos que emprenden este viaje deben estar preparados para enfrentar sus sombras, su dolor y las ilusiones que han creado sobre sí mismos. La verdad es que el despertar es un viaje sin fin, donde con cada paso encontramos nuevas capas por descubrir e integrar. El lado oscuro del despertar es, de hecho, una parte esencial del proceso. Es en esta oscuridad donde descubrimos nuestra verdadera fortaleza y nuestra capacidad de amar, no solo la luz, sino también la sombra. Espero sinceramente que este video te haya ayudado de alguna manera en tu viaje de expansión de conciencia. Gracias por vernos. Si aún no lo has hecho, suscríbete ahora. Es la mejor forma de apoyar este canal y seguir recibiendo contenido valioso. Déjame tu opinión en los comentarios, estaré encantado de leerte. Un like tuyo realmente me ayuda a continuar.